Buenos días, bueno, queridos amigos, os voy a explicar un momentito un par de cosas. ¿Por qué lo he puesto media hora más tarde? Por las cosas de los médicos. Le dicen a mi hija que ya tenía un molar, que se la había cruzado y tuvieron que hacerle hace 3 años una cirugía de maxilofacial en Macarena, maravilloso, porque hay servicios que trabajan en el público que son maravillosos. Y me emociono. Total, que la especialista en odontología privada, que amiga, porque de la familia, amiga nuestra, dice, nada, eso pues lo mismo, le tienen que quitar el otro. Le digo a don Jerónimo, que es tan buena persona, oye Jerónimo, vamos a empezar media hora más tarde para que me dé tiempo a... Nada, y esta mañana, cuando ha visto el cirujano maxilofacial, chico joven, le dice, nada, si no tiene síntomas, que le voy a tocar, de que lo único que le pueda ir a afectar el nervio facial y toda, armarle el taco ahí, cuando no tiene síntomas, no. O sea, que los médicos a veces somos un poquito exagerados. Hay de todo en la viña del Señor. Sí, hay que preguntar primero qué le pasa al paciente, entonces toma medidas si realmente le pasa. Eso con respecto a por qué empezamos hoy media hora tarde. Se va a grabar la intervención de don Jerónimo. Don Jerónimo ya es de la casa. Don Jerónimo Escudero Ordóñez es auténticamente de la casa, es muy amigo del presidente, estuvo ya el presidente en la primera intervención de él, trató los procesos dermatológicos no tumorales en la primera conferencia. En la segunda, los temas tumorales hasta, diríamos, los tumores ya de una envergadura, diríamos, de primer top, en el sentido negativo de la palabra, melanoma y todo lo que es la protección solar, que ahora nos van a preguntar en la calle, los amigos, incluso algunos de nosotros, puede ser que nos llamen de alguna emisora para que demos... Y bueno, ¿quién mejor que él para que nos dé los consejos de verdad, los auténticos, los que él conoce, que sirven y también quitar lo que no sirve para nada? Con respecto a temas generales, dado que estamos a punto, es deciros que el tema de la vocalía funciona muy bien, estoy muy contento con el coro ha sido un éxito, no porque yo lo haya creado, pero ojalá todo lo que cree sea de la categoría del coro. Aquí hay varios, están súper enamorados de ese coro, están ilusionadísimos y yo estoy encantado con ellos, porque además han formado un grupo humano amplio, muy amplio. Fuimos a Málaga con todos los integrantes y las pegas que me pusieron hasta última hora, pero como yo sabía que me respaldaba un gran equipo humano con su director, nuestro Juanma Barahona, pues que íbamos a triunfar, y Sevilla triunfó, así de pleno. Intervenimos los primeros y hemos quedado prácticamente los primeros bis, con Tenerife los primeros. Entonces ha sido un esfuerzo tremendo que hemos hecho, porque además no es fácil compaginar a un equipo humano que sale por primera vez y lo hace fuera de Sevilla, pero llegar a Málaga y triunfar ha sido todo lo mismo, por tanto me siento muy orgulloso. Yo tenía esta semana una serie de temas que he tenido que... porque el presidente me ha dicho, no, tú te tienes que ir con los médicos senior, nada más y nada menos a un sitio que yo estoy enamorado de ir allí, que es Normandía y Castillo de Loira. Entonces el lunes me voy con un montón de médicos senior que, bueno, me ha cogido, el presidente me ha dicho, tú tienes que estar allí, tú no puedes ir a Madrid a la asamblea de médicos senior ni nada, tú con tus médicos senior al viaje. Bueno, también es verdad, no llevo a mi mujer, porque mi mujer, Jerónimo, ha tenido los 3, melanoma, espino celular, basalioma. Entonces, claro, que hay una zona muchísimo sol, porque vamos a visitar la playa, toda, y yo, lógicamente, no... Además, se acaba de operar de catarata y voy a tener que ir solo. Bueno, una semana solo no creo que se divorcie, pero bueno, si cae el divorcio, pues, ¿qué le vamos a hacer?
me iré con mi gente del coro. Bueno, presentar a don Jerónimo es totalmente absurdo. ¿Quién no lo conoce de aquí? Levante la mano. ¿Quién no conoce a don Jerónimo Escudero? Lo conoce todo el mundo. Sabéis que es un gran dermatólogo, que ha sido un referente en la dermatología del Hospital Virgen de Valme, profesor de universidad, una persona que ha trabajado directamente con el presidente en el Instituto Hispalense de Pediatría, y es lo que más me maravilla de don Jerónimo, aparte que somos de distintos colores. Él es bético, yo soy del Pizjuán, yo soy del Pizjuán, y no pasará, nos llevamos estupendamente. Es que es una gran persona. Estar con don Jerónimo da gusto, porque sabe de todo y es muy buena gente. Yo no lo he visto jamás una palabra más alta que otra. Jamás. Entonces, bueno, y mira que he conocido médicos de todas las clases. Sobre todo un poquito, que eso es muy propio del médico. Él es muy sencillo. Él es muy sencillo. Eso me encanta. Lo intentamos. No. Es una persona muy sencilla, además humanista, un hombre que sabe muchísimo de dermatología. No le da importancia a los problemas, sino que al revés, el enfermo para él es algo muy sagrado, le tiene mucho cariño. Eso sí, diciéndole la verdad, pero con afecto y como tiene que ser, con humildad y poniéndote en lugar, como hacía don Carlos Jiménez Díaz. Sabéis que don Carlos Jiménez Díaz, cuando pasaba sala con sus médicos, se acercaba, se sentaba en la cabecera del paciente y le cogía la mano, fuera hombre, fuera mujer. Y eso, tremendo, ¿no? Tremendo. Eso para mí es lo máximo. Ya curaba a la gente, ya curaba a la gente. Y es para mí mi referente, igual que Normandía, el referente de la libertad. Don Carlos es para mí el referente de lo que debe ser la medicina de verdad, auténtica, de cabecera, de estar ahí con el paciente a pie de obra. Entonces, don Jerónimo, muchísimas gracias, porque sé que además de un gran dermatólogo, es un gran clínico, que eso es muy importante, sabe mucha clínica, no todos los dermatólogos, porque hay gente que sabe nada más de su especialidad y no lo saque de ahí. Recuerdo una vez en una guardia, hace muchos años en el Macarena, le digo a un traumatólogo: oye, mira, ¿qué te parece este electro? Y me dijo: Alberto, hay unas cosas ahí que yo no entiendo nada, tú a mí no me enseñes nada, cosas de esas. Hombre, era básico, ¿no? O sea, el médico, yo no digo que todos sepamos de todo, pero por lo menos, hombre, tener una visión un poquito general siempre es buena. Y él la tiene. Es un clínico excelente, eso es muy importante, que domine la clínica para hacer luego una dermatología pues de altísimo nivel. Y yo ya le cedo la palabra para que don Jerónimo empiece a hablar, cuando quiera. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias aquí a mi amigo Alberto por esa excelsa presentación. No, es la que se merece. Merezco, pero bueno. La que se merece. Bueno, vamos al lío porque tengo muchas diapositivas y somos capaces de acabar, porque yo empiezo a meter fotos. No, pues yo te diga... Bueno, vamos al lío entonces. El otro día tocamos los tumores benignos y los malignos, incluyendo el cáncer cutáneo no melanoma, que fue en el que nos quedamos. Y dejamos solamente los nebus y el melanoma para hoy, y los consejos sobre fotoprotección. Vamos a empezar entonces. Como veis, desde que entramos en este siglo, en el siglo ya XXI, la preocupación por los lunares ha sido cada vez mayor. Entonces sabéis que el lunar es la palabra común y corriente de los nebus pigmentos celulares, como todos sabéis. Y como eran estos carteles que decían de la belleza del lunar, en cambio cuando generan el peligro de lo que es el cáncer negro o melanoma en ese sentido. Y eso sería en el 2002, y de hecho hasta hoy pues se siguen haciendo cada vez más campañas del melanoma, etcétera. Todos los años se hace una en junio, más o menos, que se hace a nivel europeo, etcétera. Pero como veis ahí cómo se distribuye el melanoma por regiones fundamentalmente. Y vemos que ya desde el año 2000 o 2001 cada vez ha ido aumentando más, y veis la zona donde se da más. ¿Dónde? Pues donde hay más sol, y donde hay más sol, lógicamente, el área mediterránea fundamentalmente. No nos olvidamos de Huelva,
que realmente, y zonas de Cádiz también, aunque no sean mediterráneas, pero el Atlántico Sur también es una zona donde hay mucho sol, mucho calor, por tanto, y entonces, como estáis viendo, respecto al resto de España, veis que las diferencias de cifras en aquel tiempo eran grandes, 15 en Andalucía, 22, en fin, como estáis viendo en la presente diapositiva. En esas áreas, en toda el área mediterránea, fundamentalmente es donde más se da el melanoma, porque está en relación con las horas de luz de sol que tenemos a lo largo del día. Para hablar de melanoma, vamos a hablar de los precursores. Los precursores del melanoma siempre son los lunares. Después veremos que esto no es así tanto como lo pintan, pero bueno, pero en una parte sí hay razón en ese sentido. Y vamos a hablar de los tres precursores, los nevus congénitos, los nevus adquiridos y los famosos, ahora que se puso de moda la palabra, de nevus atípicos o nevus displásicos. ¿Qué son los nevus congénitos? Pues aquellos, como su palabra indica, aparecen en el nacimiento. O sea, ya a la hora de nacer, ya viene el niño con esa marca o ese defecto congénito, que son algunos de los nevus. Como veis ahí, aparece el momento de nacimiento y pueden aparecer hasta los 1 o 2 años. Se dice que los lunares que aparecen en los primeros meses de vida también podrían considerarse como congénitos. Normalmente no crecen excéntricamente, solo crecen en volumen. Y además muchos de ellos suelen tener pelo. La mayoría de estos lunares suelen tener pelo en ese sentido. De hecho, el consenso de los congénitos es ese que aparece ahí. Desde el año 83 se dice que las lesiones que existen desde al menos el momento del nacimiento, y tiene una serie de patrones histológicos específicos. Y hay varios tipos clínicos, hay pequeñitos, que miden entre 0,1 a 3 centímetros, medianos, que todo el mundo se pone de acuerdo, unos dicen entre 3 y 8, otros dicen que entre 2 y 6. Pero vamos, los nevus congénitos medianos son aquellos que miden algo más de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y hasta 8. Y por supuesto los gigantes, aquellos que ya ocupan una gran cantidad del territorio cutáneo. Como veis, nevus congénitos se dice que más o menos de los pequeños hay de 1 a 3 por persona. Casi todos tenemos un nevus congénito pequeñito. En cambio ya de los medianos es el 1% de los nacidos, y en cambio de los gigantes, como veis, 1 por cada 60.000. O sea que son muchísimo más raros en ese sentido. Entonces, como veis ahí, y las cifras de generación son muy variables. Hay muchos estudios que dicen desde el 1 al 20%, pero no vamos tampoco mucho en ello. Lo que sí está claro es que casi nunca hay degeneración antes de la pubertad. Cuando se da un melanoma se suele ver ya mayorcito. Es raro ver un melanoma en un niño, a no ser que sea de un nevus congénito gigante, como veremos algunas imágenes. En cuanto a los medianos tampoco presentan prácticamente ningún problema, como veis ahí. La mortalidad es muy pequeña y tampoco acarrean ningún problema. Como estáis viendo, ya vamos pasando esto. Sí son graves estos que aparecen aquí, esos nevus congénitos gigantes, que son excepcionales, pero que como veis algunos ya, como estáis viendo aquí, ya presentan incluso algunos melanomas. Estos nevus congénitos tan gigantes sí hay que tener mucho cuidado de ellos, y lógicamente hay que revisarlos. Se dice que cuando hay un nevus congénito gigante, el riesgo de generación está en los primeros 3 años de vida fundamentalmente. O sea, lo que no degenerado a los 3 años o 4 es raro que degenere, pero sobre todo hay que hacer mucha vigilancia. ¿Estamos? O sea que esto sí es importante que nos quedemos con esto. ¿Qué hay que hacer cuando vemos un nevus congénito gigante? Pues lo primero, hacer una biopsia. Si vemos alguna zona que nos guste, hay que biopsiarla y ver si la seguridad superficial, hay una degeneración, hay poca, hay mucha, etcétera, etcétera. Y hacer, si no, la biopsia es negativa, poder dermatoscopio periódica y exploraciones del sistema nervioso central, como está viendo ahí, si está localizado en la zona medial, en la columna o en el cuero cabelludo. Y si encontramos algo de esto, pues lógicamente hay que hacer una incisión quirúrgica, que muchas veces es muy difícil quitar un nevus tan grande. Hay que hacerla por etapas, lo que haya que hacer. Incluso algunos dicen la dermoabrasión, pero se habría que hacerlo antes de los 20 días, que migre de hacerlo es muy complicado y solamente se hace en Europa, en un sitio, en un hospital en Bélgica, y además muy complicado de hacer en ese sentido, y hoy se habla del láser que no sirve para nada. ¿Qué hay que hacer para decir cuándo hay que hacer un tratamiento activo? Pues ahí tenéis las pautas, que son que tenga un tamaño superior a 20 centímetros, que sea menor de 3 a 5 años, que se localice sobre ese eje axial o cefálico, que haya zonas neuroides o que haya cambios etiológicos. Pasamos a los nevus congénitos. ¿Cuáles son los que tenemos todos? Pues estos que aparecen aquí, los nevus adquiridos. Y los nevus adquiridos, como veis, aparecen desde, algunos dicen a los 9 años. La verdad es que yo creo que esto es falso, que lo digan muchos libros. Los nevus adquiridos empiezan a aparecer a partir del segundo, tercero, cuarto año de vida. A partir del segundo o tercer año, todos empezamos a tener algunos lunares que nos van apareciendo con el paso del tiempo. Estos lunares, a diferencia de los anteriores, sí crecen en volumen y tamaño. Y además hay gran diversidad clínica y histológica. Así como veis, la pauta empiezan a aparecer a partir del tercer, cuarto, quinto año
siguen subiendo, subiendo, subiendo hasta prácticamente los 30 o 40 años. Y después ya prácticamente la aparición de los mismos, ya en la edad adulta es mucho menor en ese sentido. ¿Y qué influencia tiene el medio ambiente en ellos? Pues ahí lo tenéis. Aparecen sobre todo en personas que desde pequeñas tienen gran exposición solar. Ya aparece aquí el sol como el primer enemigo. Sobre todo en personas que tienen mucha afición al aire libre. Y se dice aquí que las personas que tienen desde los 8 o 10 años un gran número, lógicamente las posibilidades del melanoma aumentan. Es como dice la gente, a mí me toca la lotería, si no juegas no te puede tocar. Si juegas mucho, pues, lógicamente tienes más papeletes, y si mientras más papeletes tengas, lógicamente antes no van a salir los nevos. ¿Qué son los nevos? Pues ahí tenéis nevos muchísimos y de distintos tipos. Hay intradérmicos, hay de la unión, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en todo que implicar todos los nevos, pero para que veáis muchas imágenes clínicas, personas que tienen poco, personas que tienen mucho, como está viendo aquí, en algunas zonas, en otros, algunos planos, otros que hacen relieve, hay nevos que van adquiriendo tamaño con el tiempo, sobre todo son muy frecuentes que se pongan gruesos los de la cara, que se hacen muy inestéticos, muy feos. No es que suelen degenerar, pero sí dan ese tipo de problemas. Aquí tenéis como los nevos con el paso del tiempo van incluso perdiendo color, pero no suelen ser más oscuros y con el paso del tiempo se van volviendo, como estáis viendo aquí, más claritos en ese sentido. Hay otros completamente oscuros. Algunos pueden tener pelo, aunque no es lo común. En lo común de los nevos pilosos que sean congénitos. En los adquiridos es raro que aparezca el pelo y aparecen en todas las zonas, sobre la piel, que también como hay aquí, en el ojo también pueden aparecer en las escleróticas o incluso en la uña, como estáis viendo aquí, que cuando son perfectamente lineales son benignos en ese sentido. Pero ¿qué puede pasar con los nevos? Porque los nevos pueden pasar todas estas cosas que aparecen aquí, que se estabilicen, que se queden parados más o menos, como por así decirlo, que aumenten de volumen, que incluso haya una regresión espontánea de los mismos, y lo peor de todo sería que hubiera degeneración maligna de algunos de esos nevos. La regresión espontánea, ¿por qué ocurre? No por un mecanismo inmunológico, sino que ocurre porque se ocupan lipídicamente las células névicas, y a veces completo a los 70-80 años. Y los malignos, como pone aquí, puede ocurrir raramente, no es lo habitual, que un nevus degenere, y ocurre, como pone ahí, en el 1 o 2% de los signos. ¿Y por qué pueden producirse? Pues le echa la culpa a la gente muchas veces al roce continuado. O sea, si uno tiene un varón en la barba, un nevus, debería quitarse. Pues sí, por el afeitado continuo. Si vamos a someter a un traumatismo continuante muchísimo tiempo, eso no es un problema. Pues lógicamente habría que quitarlo. Y se habla también de los traumatismos y de la exposición continua. ¿Qué tratamiento tienen los nevus adquiridos? Pues lo primero, expectante. No vamos a quitar todos los nevus que tiene todo el mundo. Entonces no ganaríamos para tener las consultas llenas y los quirófanos llenos. Pero si se quitan, la extirpación quirúrgica debe ser completa. Un lunar nunca se debe de quemar, nunca, nunca, nunca. Nunca queméis un lunar, porque pueden quedar restos de células névicas que se alteran y confundir después con un melanoma. O sea, si un lunar lo quitamos, cirugía completa. Hombre, cuando son fáciles como este que tenéis aquí, se puede hacer con un afeitado, como estáis viendo aquí. Pero siempre la exercicio quirúrgica completa, asegurarse que nos llevamos todas las células névicas en ese sentido. ¿Hay formas especiales de nevus? Pues sí, hay algunos, como pueden ser el nevus de Spee, los nevus azules, o los nevus sobre nevus. Por ver una imagen, aquí tenéis un nevus de Spee, que suelen salir los niños en la cara, que suelen ser marronáceos, claros, anaranjados a veces, y que de hecho muchas veces confundían, y de hecho este lunar mucho tiempo se llamó melanoma benigno juvenil de Spee. Si era un melanoma benigno no era un melanoma, pero bueno, se confundió ese término en ese sentido. Aquí tenéis también otra imagen más de estos nevus, pues lo hay. Otros nevus azules, que los nevus azules son coristomas realmente, porque son lunares que las células se quedan más profundas, con lo cual no vemos ese color negro, por eso vemos azulado, y hay varios. El nevus azul común, el celular, la mancha mongólica, que también se considera un verdadero nevus azul, o incluso un nevus de otra. Este es el nevus azul común, el celular, la mancha mongólica, que es lo que estáis viendo. No confundir, las manchas mongólicas son estas que estoy señalando con las flechas, y esto que aparece aquí en medio es un nevus congénito de nacimiento, que está claro que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Las manchas mongólicas, con el paso del tiempo, suelen aclararse el sitio más común en la espalda. Y el hecho de llamarse mongólica no tiene nada que ver con lo que atribuye la gente, sino que la raza mongol tenía gran cantidad de este tipo de nevus, esas razas chinas, esa raza amarilla de Mongolia, por eso se llama la mancha mongólica. Ahí lo tenéis, varias manchas que no lo común, suelen verse 1 o 2 solamente.
Y el nebus de Ota, que como veis es también otro nebus azul muy característico que puede afectar también al ojo. Vamos ya con los nebus displásicos. El término nebus displásico se empezó a llamar así porque es un nebus que decían que tenía más posibilidad de degenerar. De el nombre de displasia arquitectural en las células nébricas, con lo cual por eso llamamos nebus displásico. Hay otros que prefieren llamarle nebus atípico, lo veréis ahora, que es muy común, que se llama atipia en vez de displasia. Entonces, nebus atípico y nebus displásico es exactamente lo mismo en ese sentido. ¿Y dónde se da? Pues en gente de gran cantidad de lunares. Aparte de los lunares que vemos ahí también en la diapositiva. Venga, para que alguien diga algo. ¿Qué llama la atención en la diapositiva aparte de los lunares? Las estrías de extensión, ¿no? Que tienen, como sabéis, son estrías por estiramiento que aparecen en el pecho, en el abdomen, etcétera, etcétera, no todas las personas. Pero gente que tiene gran cantidad de lunares como ahí, siempre intentaremos buscar, como se dice, algunos que veamos que nos llama la atención, en lo que se llama el signo ese del patito feo. Entonces habrá que mirarle todos los nebus, pero siempre haciendo hincapié en algunos que veamos un poco algo más característico, como estamos viendo este de aquí, que parece que tiene ya algún borde, etcétera, etcétera, que iremos viendo qué características tiene. Más nebus, más nebus. ¿Y qué clínica tiene? Bueno, muy fácil y todos recordáis de siempre lo mismo. Las 4 letras: asimetría, bordes irregulares, coloración diversa y diámetro mayor de 6 milímetros. ¿De acuerdo? Siempre esta característica. La primera, la asimetría. Trazado una diagonal, una mitad no es igual a la otra. Eso es un carácter de displasia, asimetría. La B, los bordes, que los bordes sean irregulares. A más regularidad, benignidad. A mayor irregularidad, signo de atipia o displasia de los nebus. ¿De acuerdo? La B. La C, el color que sea no uniforme, que haya zonas, como estáis viendo ahí, de un color más claro, un color más oscuro. Eso representa la C. Y por último, la D, el diámetro, que siempre se habla de para hablar de un nebus displásico tiene que ser mayor de 6 milímetros. Los menores de 6 milímetros es muy difícil de ver el resto de las características. ¿De acuerdo? Antes decía la gente, falta una letra. Antiguamente cuando estudiamos se decía incluso la E, elevación, pero la elevación se ha visto ya que es un criterio totalmente de malignidad y entonces ya no estamos hablando de un nebus displásico, estamos hablando ya prácticamente de un melanoma. ¿Qué hay que hacer con los nebus? Por la inspección, esa es fácil, de las 4 letras que la sabe todo el mundo. Después, hoy recurrir a la dermatoscopia, que es un signo de gran utilidad. Y dentro de esa dermatoscopia hay otros signos como ver la luz de Bu, etcétera, etcétera. Dermatoscopio, desde el antiguo este que teníamos, el Hein que había que hacerlo con aceite, hasta los más modernos que han ido saliendo, hasta las máquinas ya que se utilizan hoy, estas máquinas extraordinarias que, bueno, que las hay en el Rocío. En su embalme no hemos llegado a tenerlas porque somos un hospital pobre, pero bueno, sí existe los demás hospitales en el sentido que permite analizar muchos parámetros, como estáis viendo aquí, en ese sentido. Veis la imagen normal y la imagen dermatoscópica, que es mucho más clara en ese sentido. Aquí estáis viendo cómo esto ya es un melanoma, que aquí ya se veía asimetría, los bordes irregulares, la coloración diversa, pero aquí todavía se ve muchísimo mejor cómo esta zona ya se ha malignizado dentro del tumor, o esta otra con ese velo, que es un signo característico ya del melanoma. Aquí estáis viendo, este primero sería normal, este también, este en cambio ya sería displásico y este ya, como estamos viendo, sería un melanoma. ¿Qué posibilidades evolutivas tienen estos nebus adquiridos? La primera, que se puedan estabilizar. La segunda, que puedan degenerar o incluso que puedan regresar espontáneamente. De hecho, en muchos lunares pueden, como estáis viendo, irse perdiendo con el paso del tiempo. A ese fenómeno, todos recordaréis que se llamaba nebus de Sutton o halonebus, la aparición de un halo blanquecino alrededor del lunar. Es una regresión espontánea y se acaba perdiendo, como estáis viendo, el lunar. Empieza poquito a poco, parece una mancha vitiligoidea alrededor del lunar y, como estáis viendo aquí, se acaba perdiendo, se come el lunar, hasta que desaparezca. Una vez que desaparece, puede que la mancha permanezca acrómica o puede que se repigmente con el paso del tiempo. Como estáis viendo aquí, esa mancha se ha perdido completamente el lunar. ¿Y puede haber degeneración maligna? Puede haberla en ese sentido. Como estáis viendo, ocurre una población baja realmente. Se dice que gente que tiene nebus displásico 1 a 5 tiene un 3.8 y más de 6 nebus displásico un 8.3. Ahora, lo que sí es verdad que los antecedentes familiares son muy importantes. Veis aquí que son 125 veces superiores, si hay antecedentes familiares de nebus displásico, y suben a 500 veces más frecuentes si hay antecedentes de melanoma. Por eso es importante la historia clínica, preguntar, insistir, cuando vemos a alguien si hay o no antecedentes de melanoma en alguno de los familiares.
¿Qué hacer con un neurodiplásico? Por controles como mínimo cada 1 o 2 años, por fotografía, por ordenador, si cambia, intervención quirúrgica y extirparlo. Ahora, esta es la pregunta clave del millón. Si todos los melanomas provienen de lesiones precursoras, mucha gente dice, pues yo creo que sí, pues no es así. El origen del melanoma, como veis, un 78% no son de precursoras solamente son un 23%. O sea que el 78% de los melanomas salen sobre piel sana. Colocar los oídos, que es este tumor en ese sentido. Hablamos de precursores, estamos pendientes de todos los neurodisplásicos y en cambio de cada 10, 8, casi 8, salen sobre piel sana, donde no había ningún cambio, eso no es normal. Con lo cual, en ese sentido, por eso cada vez se estudian más en todas estas alteraciones genéticas, etcétera, etcétera. Ahí tenéis cómo están las playas, cómo están de sol, y detrás de ellas pues está esa calavera que es la que nos alumbra en ese sentido. Este es el tumor más raro de todos, el más maligno, que se llama el cáncer negro, y el cáncer negro es el melanoma. Ahí tenéis una metástasis ya en un órgano, como en este caso en el colon. O sea, puede dar metástasis en todos lados. El melanoma da muchísimas metástasis. Y como veis en la epidemiología del melanoma, veis que prácticamente hay 1 cada 60 en la parte australiana, pero en cambio en Europa, en la epidemiología, hemos subido a 1 de cada 200. Lo que es verdad es que los índices de mortalidad y supervivencia del melanoma, como estáis viendo aquí, la mortalidad ha bajado muchísimo gracias al diagnóstico precoz, y en cambio, como estáis viendo, la supervivencia ha crecido muchísimo en ese sentido, las líneas rojas y verdes. O sea que afortunadamente hoy detectamos el melanoma mucho más pronto y salvamos muchas más vidas. Afortunadamente, gracias a todos, no solo por nuestra parte, sino por parte vuestra también, porque diagnosticáis los melanomas antes y los mandáis a dermatólogos a la mayor celeridad posible. ¿De acuerdo? O sea, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. La genética, no vamos a entrar en ella porque sería hacer muy largo esto, pero recordar que lo primero y determinante siempre es eso que aparece ahí, el sol. El sol es el factor gigante más importante del melanoma. Y estar, datado en infinidad de sitios. Lo que no se puede consentir, como hace un mes por ahí, que aparezca un infausto deportista, un capullo, por no llamarlo de otra manera, que es el señor Llorente, y salga en el programa del tonto ese que sale también, que no recuerdo cómo se llama, el de intermedio, y haga diciendo que no se debe tomar el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo haga un deportista de élite a nivel nacional, y encima el tonto del presentador le dé el beneplácito. Eso es inadmisible totalmente, pero esa es nuestra televisión. Da igual que sea la española que la no española, porque son Antena 3, da igual una que otra, son todas iguales. Recordar que la exposición solar es el factor de mayor importancia en el melanoma. ¿Estamos? Y lo que aparece ahí, las tasas de incidencia y mortalidad son mayores cerca del Ecuador. La radiación ultravioleta produce roturas cromosómicas, alteraciones del ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, estamos las lámparas de bronceado, todas esas cosas. En fin, podemos pasar horas y horas hablando de cosas negativas que debemos tener en cuenta en ese sentido. Entonces, recordar que los deportes del aire libre hay que protegerse, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de deportes, mucho cuidado con esto. Y ahí tenéis la representación de muchas veces de los niños, como lo ponen en ese sentido. Agujero de ozono. Bueno, pues aquí estamos lo de siempre. ¿Es verdad que aumenta la radiación ultravioleta? Pues parece que sí, pero aquí tampoco nadie se pone de acuerdo. Unos dicen que estaba más lleno, otros más vacío. La verdad es que conocemos muchísimas cosas de ese efecto, ¿no? Ese agujero de ozono. Y recordar las lesiones precursoras, que ya hemos hablado antes. Los neocongénitos pueden llegar hasta el 12%, los adquiridos muy poco. Pero siempre recordar estas cosas de los neurodisplásicos y de los antecedentes fundamentalmente de melanoma, como vemos en las presentes diapositivas. ¿Qué formas clínicas del melanoma? Por repasar las 4 brevemente, muy ligeras. Son esas que aparecen ahí: el melanoma léntico maligno, el de extensión superficial, el acral y el melanoma nodular. Vamos a ir viendo las 4 un poquito. Primera, el léntico maligno del melanoma. Como veis, aparece fundamentalmente en la cara, y aparece fundamentalmente en personas mayores en ese sentido. Representan el 12 al 15% de todos los melanomas, el léntico maligno melanoma. Y aparece en personas de edad, por encima de los 60 años. Muy raro ver un léntico maligno en una persona joven en ese sentido. O sea, a partir de los 60 años el riesgo aumenta por la exposición solar que hemos venido padeciendo a lo largo de la vida en ese sentido. Casi siempre localiza la cara en ese sentido. La evolución es muy lenta, es un melanoma
que es lento de por sí, no mata pronto, como matan otros melanomas, sino que la evolución es lenta, con lo cual el tratamiento suele ser que tiene un buen pronóstico, siempre relativo, porque los melanomas siempre pueden dar metástasis, pero en principio este sería el mejor de todos en ese sentido, hablando de él, y siempre relacionado con la alta exposición solar. El segundo, el melanoma de extensión superficial, que creo que estáis viendo, como ya hay aquí un nodulito, estamos con una discreta elevación que corresponde a un melanoma de extensión superficial. Este prácticamente es el más común. El 55% del 60% de los melanomas son melanomas de extensión superficial, como estamos viendo ahí. Aparece en personas jóvenes, consideradas de los 18 a 50 años, y hoy con 50 años sigue siendo bastante joven en ese sentido. Localiza habitualmente en el tronco y la raíz de miembros, y además más frecuente en mujeres en ese sentido. Tiene una evolución de unos 2 años y tiene, a pesar de todo, un mal pronóstico, porque todos los melanomas de extensión superficial acaban convirtiéndose a la larga en un melanoma nodular, cuando el crecimiento, en vez de ser vertical, suele ser radial, como después veremos. Y este parece que tiene menos relación con la exposición solar. El siguiente, el acral, que es también de los más obvios. Ahí tengo un melanoma, en este caso en la eminencia tenar, un melanoma acral. Es poco frecuente, dentro de los melanomas representa solo el 5 al 7%. Aparece en zonas acrales como ahí, en las manos y en los pies. Puede aparecer también en genitales o en las mucosas. La evolución es variable, de meses a años, y tiene, por supuesto, un mal pronóstico. Esto casi siempre conlleva, cuando aparece en un dedo, en un pie, a que haya que realizar una amputación casi siempre en lo más rápido posible. No parece que tenga relación con el sol, pero sí con los traumatismos, por lo menos eso dicen algunos. Con los traumatismos, no repetido. Aquí tenéis algunas imágenes de un paraíso melánico, como estáis viendo ahí, de Hutchinson que se llamaba, y con la afectación, como estáis viendo ya, del hueso completamente sentido. Y por último, el melanoma nodular, que representa el 20% de los melanomas, puede ser de nuevo o sobre los anteriores, es una lesión ya nodular, ya hace un relieve característico, tiene una evolución corta y además suele ser muy agresivo, con muy mal pronóstico. Aquí tenéis un verdadero melanoma nodular, en este caso sobre un léntico maligno melanoma. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los melanomas crecen, como ponéis, primero crecen de forma radial, se van extendiendo a lo largo de toda la unión dermoepidérmica, pero después ya rompen la barrera y entran dentro de la dermis, por lo cual ya el crecimiento es vertical y la posibilidad de metástasis, sobre todo a través de los vasos y la linfa, es muy, muy frecuente. Siempre, cuando estudiamos nosotros nos decían que para revisar un melanoma, la gravedad que tenía o no, había que hacer los niveles de Clark. ¿Estamos? Decía que el nivel 1 era cuando afectaba a dermis superficial, solamente la parte alta, el nivel ya un poco más profundo, el nivel 3 ya la dermis reticular, el nivel 4 llegaba ya casi a la hipodermis, y el nivel 5 ya era cuando ya había, abarcaba completamente la hipodermis al completo. Pero esto tenía muchos problemas, y los problemas son estos. Como estáis viendo, si medimos aquí el nivel de Clark, aquí hay células de melanoma aquí abajo, con lo cual esto era un nivel muy alto, un nivel 5. Pero si la biopsia la tomamos aquí, que es una zona donde la epidermis está mucho menos profunda, solamente llegaba aquí y el nivel era un nivel 2, con lo cual esto no servía. Y por eso hoy ya se hace la medición micrométrica de Breslow. Vosotros sabéis que el melanoma se mide con el índice de Breslow, que mide desde la primera célula hasta la última, sea donde sea. Y eso nos va a dar siempre un índice micrométrico que es el que nos va a dar la gravedad del melanoma. ¿De acuerdo? Se expresa en milímetros y mide todo el espesor de la granulosa hasta el último momentito en milímetros. ¿De acuerdo? Y así se diagnostica hoy el melanoma. ¿Cómo se hace ese diagnóstico del melanoma? Por las reglas del CD y por supuesto nos basamos también en la dermanoscopia, benigno, maligno. Aunque con la clínica muchas veces es más que suficiente para hacer ya un diagnóstico del melanoma. ¿Vale? Y como veis aquí, la capacidad de metástasis, aquí tenéis un PETA, son muchísimas, con lo cual tenemos siempre ese detalle. ¿Qué hacemos hoy para decir cuál es el pronóstico del melanoma? Por eso que tenéis ahí. El pronóstico depende del nivel de Clark, que ya hoy no se hace, y hoy damos al espesor del Breslow. El Breslow hay que seguirlo cada vez que se quite un nuevo displásico melanoma, hay que decirle al patólogo que nos tiene que medir el Breslow.
por supuesto hay otros síntomas, el índice mitótico, el volumen tumoral, la localización, la regresión, etcétera, etcétera, etcétera. Antiguamente teníamos una cosita que eran extras, las localizaciones VAN, que eso a lo mejor algunos os la dieron cuando teníamos la carrera, que decía que si se localizaba un melanoma en la espalda, en los brazos, en el cuello, en el cuero cabelludo, era mucho más agresivo. Eso hoy tampoco sirve ya para nada y no se tiene en cuenta. ¿Y cómo tratamos el melanoma? Pues siempre, lo primero, cirugía. Todo el tratamiento del melanoma debe ser lo primero quirúrgico, extirpar la pieza al completo. Después, si hay que hacer tratamiento médico, porque haya metástasis o lo que sea, sería otra cosa, incluso tratamiento físico. Lo primero, siempre, la cirugía. Y además la cirugía con una cosa que se ha hablado, que cuando se opera un melanoma hay que después hacer siempre la extensión de los bordes. Hay que quitar, si tenemos diagnóstico de melanoma, hay que hacer siempre el margen perilesional. Que veis que esto varía muchísimo. Veis que en los años 60-70 se decía que cuando se quitaba un melanoma había que quitar, como estáis viendo aquí, de 6 a 12 centímetros. O sea, lo que era una auténtica barbaridad. O sea, llevarse ese filete de 12 centímetros era, vamos, prácticamente siempre con un injerto, etcétera, etcétera. Eso con el paso del tiempo fue pasando, ya en los años 80 se dijo que el margen debe ser entre 3 y 6 centímetros. Estamos bajado bastante. Y hoy ya, por consenso, es este que aparece aquí. Si se quita un melanoma in situ, solo hay que hacer 0,5 centímetros. Después del diagnóstico, 0,5 centímetros en la cicatriz. Si el melanoma nos dice que el brello tiene hasta 1 milímetro, 1 centímetro de margen. Y si tiene más de 1 milímetro, entre 1 y 3 centímetros. Casi todo el mundo se pone de acuerdo en 2 centímetros como mínimo. O sea, in situ 0,5, 1 milímetro de brello, 1 centímetro, más de 1, entre 1 y 3 centímetros. Siempre son los márgenes perilesionales. Y además, con otra cosa que hacemos hoy ya, que es el ganglio centinela, que siempre es obligatorio a partir, y lo vemos aquí atrás, de realmente de que haya 1 milímetro de brello. Si hay 1 milímetro, hay que hacer en un centinela, entre 1 y 4. Por encima de 4 no serviría ya porque ya prácticamente habría metástasis por todos lados. Y por debajo de 1 no es obligatorio hacerlo. Hay algunos que dicen, bueno, que si el brello está en 0,80, 80 y tanto, si es conveniente, pero bueno, nos quedamos siempre en esa cifra porque hay que quedarse con alguna. Pero la centinela es buscar, lógicamente, a dónde ha ido esa metástasis, vía linfática, y siempre con ella quitamos habitualmente la cadena ganglionar si está afectada, es más próxima al sitio del melanoma de ese sentido. ¿De acuerdo? Hasta donde podría llegar. Si ya hay metástasis, etcétera, etcétera, pues lógicamente citostático, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí pone su ácido acelaico porque durante un tiempo se dijo que era un medicamento que iba a servir, pero se ha demostrado que no sirve absolutamente para nada. Y aquí tenéis unas imágenes de metástasis de melanoma, como sabéis que son muy, muy agresivas. Bueno, pues yo con esto cerramos el melanoma. Y ahora vamos a dedicarle un poquito a la fotoción. Sí, una aclaración porque mi mujer tuvo una lesión mínima al tamaño de una lenteja debajo del pecho y el único síntoma de alarma que tuvo fue prurito constante. Entonces fue lo que me llevó a que cuando fue a la consulta, que estaba dando mi Ismael Sotillo, el padre cáncer, y le hizo la biopsia y me dijo, Alberto, es melanoma. Pero era prurito, no tenía ningún otro síntoma. A ver, el prurito no tiene por qué ser un síntoma, pero bueno, puede serlo. Pero que muchas veces el melanoma es que no se ve, o sea, aparece un lunar que no se ve importante, cuando te das cuenta, ves algún cambio mínimo, lo operas y te encuentras con un melanoma in situ. Ojalá todos los melanomas que quitáramos fueran in situ, porque realmente si se quitan in situ prácticamente el índice de supervivencia es del 99,9% en ese sentido. Y la otra cuestión es relación con el tema hormonal. Bueno, de eso se habla mucho, pero no hay nada seguro. No hay ningún trabajo que te diga que por el tema hormonal haya más posibilidad de tener un melanoma. Hay algunos por ahí estudios que apuntan a algo, pero no hay nada claro ni evidente para darlo como en seguridad absoluta. Bueno, pues vamos a hablar entonces un poquito del sol y la fotoprotección, ¿vale? Para ya acabar aquí. El sol, como veis, ha sido el dios, el que daba la fuente y el que daba la vida. Y ahí lo tenéis desde los egipcios, que lo llamaban Ra, los asirios, que lo llamaban el Chamás, como se llame, los aztecas, el Tonatiuh, en fin, que en todas las civilizaciones, los japoneses,
en Roma el dios Apolo, en Grecia también era el Apolo Helio, en fin, que el sol siempre se ha considerado como un dios, con fuente de vida. ¿Estamos? Pero va pasando el tiempo y el sol deja de ser un dios, y sus efectos son símbolos y diferenciaciones de clases sociales. En Grecia y Roma ya utilizaban la tiza y el plomo. Lo que pasa es que el plomo podía haber sido en crónica para ponerse la piel blanca. Ya empezó a decir, bueno, el sol no es tanto como aparece. Y llegamos ahora ya al siglo X, que ya en el siglo X el presidente agente blanqueador fue incluso el arsénico. Después ya en el siglo XIV, XV, XVI, el sol es el centro del universo, como veis, cuando llega Copérnico, y después poco a poco empieza a ser ya el sol un diferenciador de clases sociales. De hecho, en el siglo pasado, la piel oscura de la clase trabajadora y la palidera de la clase alta, todas las reinas, todas las que están por ahí, eran todas blanquitas en ese sentido, eso de siempre, como estáis viendo. El efecto de la piel translúcida, pues aquí estáis viendo esa imagen de la reina Isabel, o el uso de las máscaras de la calle, las marcas de belleza, etcétera, etcétera. Los cuadros del año 1850 de Renoir, las mujeres con parasol, las que tomaban el sol eran las que tenían que trabajar, las pobres, las que tenían, igual que los jardineros, los marineros, etcétera, etcétera, etcétera. Las mujeres con parasol y grandes pamelas era porque la piel blanca era un signo de distinción social. El ser blanquito era lo que se llevaba en ese sentido. Y las damas se guardaban celosamente ponerse al sol. De hecho, como veis, en ese año los viajes al Mediterráneo se realizaban en invierno. Y en cambio en verano se expresaban al Atlántico Norte y demás, donde no había esa cantidad de sol. Llega al final del siglo XIX y comienza el XX, empieza la revolución industrial, etcétera, etcétera, el cambio económico, todos se trabajan en eso, y empieza a decirse que el sol vuelve a ser otra vez muy bueno, empieza a decirse que sirve como fuente de salud. De hecho, como sabéis, se inició la fototerapia y la tuberculosis, de ahí nuestro famoso hospital del Tomillar con esas ventanas y esas terrazas que tenía, que eran inmensas, y la verdad es que el sol iba muy bien y todo el mundo decía, bueno, mientras más sol, mejor. El sol empieza a considerarse como un signo de ocio y bienestar, hay que disfrutar la vida al aire libre. Y la primera que pone de moda, sobre todo entre las mujeres, todo esto va a ser la señorita Coco Chanel, que es la que empieza a decir ya lo de la revolución del bronceado. Ya se pierde lo de que de ser blanco, imagen de felicidad, y empieza a ponerse al contrario. Así que el bronceado es un signo de bienestar social. Esta fue la principal responsable, porque además, como ponéis, se bronceó, como veis, en un crucero de París a Cannes con el duque de Westminster, aquí tenéis la fotografía en ese sentido. Sigue habiendo, ya a mediados del siglo XX, el culto y la exhibición del cuerpo. Cada vez empezamos a ver un poquito más, y no solo eso, sino que aparecen las cremas bronceadoras. Coppertone en el año 53 decía eso, que la piel tenía que estar bronceada, y empiezan a aparecer la manteca de cacao, el aceite de zanahoria, etcétera, etcétera. O sea, todo esto se pone en moda. También es verdad que ya en aquel tiempo hay gente que empieza a preocuparse y empieza a hablar de los filtros solares, pero bueno, estos anuncios del Coppertone que está morenita son muy significativos. Y ya después viene en el siglo XX, los años 70, ya con el bronceado agresivo. El cine potencia la imagen del bronceado como prototipo de persona bella, libre, en contacto con la naturaleza y moderna. Y aparecen ya las primeras que aparecen bronceadas, y además como van evolucionando los trajes de baño. El bikini del 50, en el 60 el toslé, el tanga ya en los 70, 80, en fin. Y hoy ya dice ahora que hay la moda del bikini ya con energía solar, hoy ya rizando el rizo, lo último ya. Y los hombres igual. Bueno, ahí tenemos también cómo ha ido evolucionando el traje de baño a largo sentido. Y veis cómo ha evolucionado el melanoma. Desde el año 1900 al 40 prácticamente no había ninguno, y desde el 60 para acá, fijaros la línea cómo aumenta progresivamente en cuanto el sol aparece otra vez de nuevo. Los patrones estéticos se imponen en la sociedad conoce los peligros del sol, y ya que empiezan otra vez a finales del siglo XX a decir que el bronceado peligro y campaña de fotoprotección, empezaba un poco a tirar al revés. Y en el siglo XXI pues, se siguen admitiendo diferentes patrones estéticos, primero el bronceado, y ahora además apareció hace 20 años lo de la tanorexia, que era ponerse como un, yo qué sé, como un conguito, vamos, ponerse ya negro del tonco y conguito no se debe decir. Pero bueno, estamos esos hábitos obsesivos por estar bronceados, etcétera, etcétera.
¿Por qué ocurre esto? Porque se dice que es verdad que hay adicción al bronceado. Los rayos ultravioleta y elevan los niveles de endorfina, que refuerzan el sistema para hacer recompensa al cerebro. Esto es verdad. Y este señor dijo que había una dependencia física al luz solar, por el bloqueo de esos receptores opiáceos con natrozona a usuarios de uva, y la mitad presentaron síndrome de abstinencia, cuando se lo quitaron. Entonces, por todo esto, hoy se vuelve a justificar la fotoprotección. Y el informe de carga de la Organización Mundial de la Salud es que dice que el 50 al 90% del cáncer de piel es debido a una excesiva exposición a la radiación ultravioleta. ¿Estamos? Y veis las cifras. En el año 2000, 10 millones de casos de carcinoma celular, 2 millones y pico de espinos, y 200.000 casos de melanoma. ¿Estamos? Y hablan también ya de si la dimensión de la capa de ozono podría o no influir. Entonces vamos a ver qué debemos hacer para protegernos del sol un poquito. Pues esos medios de protección vamos a tratar varias cositas: el horario, la sombrilla, la ropa, el sombrero, las gafas de sol, las cremas fotoprotectoras y los fotoprotectores orales. El horario, como sabéis, el sol, mientras más alto esté, más daño va a hacer. Se dice que entre las 12 y 16 horas los rayos son más perpendiculares y penetran más en la piel, dañándola. Y el que más penetra, por supuesto, son los ultravioletas A. También los B, pero sobre todo los A, los que más penetran más profundamente. Son los más responsables del fotoenvejecimiento y del cáncer. Entonces, deben evitarse exposiciones prolongadas al mediodía. Claro, ahí vemos de las 12 a las 4, pero aquí tenemos 2 horas de adelanto con la luz solar. La hora normal y la hora que tenemos ahora en verano, por lo de Greenwich y demás. Con lo cual, aquí sería lo fuerte, no a las 2 de la tarde, sino a las 4 de la tarde. Aquí el periodo peor sería entre las 1 a las 2 hasta las 5 a las 6 de la tarde, por los atrasos horarios que llevamos en ese sentido. De todas formas, aunque se diga que esa es la hora de más efecto, yo siempre digo que el sol debe tomarse antes de las 11 de la mañana y después de las 7 y media a las 8 de la tarde, que es cuando el sol es mucho más oblicuo, los rayos son menos perjudiciales. A los niños siempre es una cosa muy fácil de decirle, mientras la sombra sea más corta, el sol es peor. Y a las 2 de la tarde no hay sombra prácticamente. Cuando te vea un niño la sombra larga, puedes tomar el sol. Sombra larga, buen sol; sombra corta, muy mal sol en ese sentido. ¿Estamos? Y entonces además extremar la medida de precaución. La sombra es lo mejor, está claro. Para evitar el sol, lo mejor es ponerse la sombra. Crear sombra en espacios de ocio y deporte al aire libre. Usar sombrillas de tamaño y tejido adecuado. Porque recordad que las sombrillas filtran el 95% de la radiación directa. Pero hay que recordar que hay sol indirecto. Cuando estamos en la playa, recibimos sol de arriba y el sol que lo refleja la arena al agua, vamos a decir la nieve. Entonces, como veis ahí, aunque se filtra un 95%, la sombrilla nos evita la radiación indirecta, que es casi un 40% de la radiación total. Entonces, si estamos 3 horas en la playa, aunque estemos debajo de la sombrilla, hay que protegerse. No vale decir, bueno, yo es que estoy debajo de la sombrilla todo el rato. No, hay que seguir poniéndose protección en ese sentido. Usar ropa. Hoy las ropas ya, muchas de ellas incluso nos las dan con lo que se llama el factor de protección ultravioleta. ¿Estamos? Que es la cantidad de ultravioleta que pasa a través de un tejido. ¿Estamos? Entonces hoy, como los protectores, nos ponen del 15 al 25 buena protección, del 25 al 40 muy buena y del 40 al 45 excelente. Pero va a depender de muchas cosas: del tipo de tejido, del color, del estiramiento, de la humedad y del lavado. No aprenden que entre más se lave, los poros se abren más, con lo cual pasa más el sol en ese sentido. No es lo mismo húmeda que seca en ese sentido. Sombrero. Siempre el sombrero de ala ancha. La gorra no nos protege, por ejemplo, la oreja. El hélix lo llevamos completamente al descubierto. Entonces una gorra puede servir, pero recordar que el pabellón auricular también se quema en esa zona y hay que protegerlo en ese sentido. Entonces siempre el sombrero de un poquito de ala ancha. Llevar gafas de sol homologadas, como veis aquí, bloquean el 90 al 100% de los rayos ultravioleta A y B en ese sentido. O sea, en ese sentido. ¿Cuál es el mejor de todo esto? Bueno, pues todos pueden servir en ese sentido. Si utilizamos una gorra con esto que aparece aquí, la diapositiva, o un sombrero que tenga por lo menos una cierta ala en ese sentido. Fotoprotectores. ¿Qué son los fotoprotectores? Pues son sustancias que absorben, reflejan o dispersan los fotones, evitando la penetración de la radiación ultravioleta en la piel y el daño solar. Son sustancias que previenen o reparan el daño inducido por la radiación ultravioleta, inactivan los radicales libres o reparan el DNA. ¿De acuerdo? ¿Cuántos protectores hay? Muchísimos. La mayoría de los que utilizamos son cremas, fotoprotectores tópicos. En ese sentido, como veis, según esa clasificación, hay de varios tipos.
los químicos u orgánicos, los físicos inorgánicos y los biológicos, que son los nuevos. Los biológicos son los últimos que han salido, como el tinosol, los textos incorporan de ARA, la Roche-Posay, Ben y Zinc, incorporan ya los doctores biológicos, que son más novedosos, que quitan también los antioxidantes y los antirradicales libres y son reparadores del DNA. Ahora, podemos utilizar un químico o un físico. ¿Cómo actúan? Como veis, de distintas maneras. Los químicos absorben la luz solar, los físicos lo que hacen es que la reflejen. No se absorbe porque reflejan en algún sentido. El efecto de los físicos orgánicos, como lo absorben, es de los 30 minutos. O sea que por eso recomendamos siempre, se dice, al niño hay que poner protector cuando se sale de casa, no cuando se llega a la playa. ¿Estamos? Ahora, con los físicos el efecto es inmediato. Por eso recomiendan hoy a los niños que se utilicen fotoprotectores físicos o inorgánicos, porque reflejan la luz y tienen un efecto inmediato y son más efectivos. Y eso se pueden poner 2 minutos antes de llegar a la playa, no hace falta que se pongan los 30 minutos como se ocurría con los químicos inorgánicos. El riesgo de alergia con los químicos es mayor que con los inorgánicos físicos, que se han puesto la de moda, sobre todo en la edad infantil. Estamos, por eso, como veis aquí, son de elección en niños. Ahora, son menos cosméticos y menos usados, porque los otros son más cosméticos, más usados, se absorben mejor y son más, por así decirlo, estéticos. Estos manchan más y son más pegueras a la hora de poner. Y bueno, y ahora, últimamente pues, tenemos ya los biológicos nuevos que han salido, como el tinosol, otros muchos que han sentido. Un fotoprotector tópico debe de intentar que filtrar todos los rayos. ¿Estamos? Porque, por ejemplo, el PAB y los derivados lo que filtran son los B. Los benzofenonas, los A. El meloxil, en cambio, filtra tanto B como A. ¿Estamos? Y los que son pantallas totales son los polvos minerales, pero eso dejan la piel blanca. Cuando has visto alguna tenista australiana esta con la cara blanca, eso es lo que lleva el talco y los óxidos de zinc, que son polvos minerales completos que lo filtran todo. Esos filtran VA, VB, VC, que no llegan prácticamente, incluso los infrarrojos. Porque los infrarrojos son también importantes, porque hay una pregunta que no la he puesto aquí, pero la voy a hacer. ¿Qué pasa con los días nublados? ¿Qué pasa con los días nublados? ¿Por qué se quema la gente más los días nublados que los días no nublados? Pues no tiene calor y no... Porque las nubes lo que frenan son los infrarrojos, y los infrarrojos que tienen una longitud de onda. Si recordáis la longitud de onda se decía de 290 a 320 UV, de 320 a 400 VA, de 400 a 700 luz visible, y de 700 para arriba infrarrojo, hasta 1200. Claro, esa radiación la frenan completamente las nubes, con lo cual el día nublado no hace calor, pero siguen pasando los A y los B, con lo cual la gente cree que no se queman y se acaban quemando muchísimo más todos esos días nublados. En el caso nublado hay que protegerse del sol, a no ser que llevemos una pantalla total en que son los polvos minerales, que son muy estéticos. En cuanto a presentaciones, pues todas las que queráis. Las hay en crema, en loción, en gel, en spray, en stick, en maquillaje. Y bueno, y después ahora viene lo del waterproof, water resistant, lo resistente al agua y el roce. Eso es mentira todo. No, mentira todo. Cuando hacen una prueba a un individuo y dicen, mete usted en el agua, vamos a ver la resistencia al agua y tiene fotoprotector. Y meten a un tío con 40 años, con 30, que lo meten en una piscina y lo tienen así quieto todo el rato. Claro, si no te mueves, no se te da el protector. Ahora tú le pones protector al niño y se empieza a jugar, bueno, se arañan, se tocan, pues esto se va perdiendo. O sea que esto, la resistencia al agua es un cargo. Los protectores siempre hay que repetirlo en ese sentido. ¿Cuántas más veces está protegida la piel frente a la quemada solar? Bueno, esto, hay hecho estudios que si nuestra piel sin protección se quema tras 5 minutos de protección solar, un filtro de 15 nos indicaría que estaríamos quedando la multiplicación, 75 minutos. Esto es verdad, pero es muy relativo, porque el filtro se va perdiendo, o sea que, aunque eso matemáticamente sea correcto, pero no es así en la realidad en sentido. Porque lo que pone aquí en el segundo renglón, estas mediciones se realizan en condiciones controladas, con una cantidad aplicada de un producto de 2 miligramos por centímetro cuadrado, que eso no se suele poner nadie en condiciones habituales, porque el bote se gastaría en un ratito, con lo cual no podríamos mucho menos cantidad. Entonces, dice que la realidad es que la aplicación natural suele ser un 25% de la recomendada, lo que equivale a tener una protección a un tercio de la etiqueta del producto, o sea que hay que ponerse protección solar y hay que reaplicarla habitualmente cada 2 horas. ¿De acuerdo? Y bueno, y tenéis la normativa actual, que ya sabemos que la protección muy alta es la que se dice la del 50 plus. Es buena también la alta, la del 30 o 50, y bueno, las demás pues son a veces para un ratito y ya está, una protección baja o media, la verdad es que son muy pocas en ese sentido.
¿Cómo elegir el protector más adecuado? Primero, que sea de amplio espectro, que tenga UVA y UVB como mínimo. Yo siempre recomiendo que sean del 50, en ese sentido, aunque puedan utilizarse otros dependiendo del poco tiempo de acción al sol, que esté adaptado a las normas internacionales, que sea, si la piel que tenemos es grasa, que tenga una base acuosa, si la piel es seca, una base grasa, que también existen en ese sentido protectores. Hay protectores hoy ya para todo, para pieles con tendencia acnéica, para piel grasa, en fin, para todo tipo. Si son niños, lo mejor que hemos dicho siempre, los filtros físicos, mejor que los químicos. Si es posible, tener piel sensible. Hombre, y que sea resistente al agua, para si vamos a ir a la playa o a la piscina, que sea también verdad. ¿Cómo se aplica adecuadamente? Como tenéis ahí. Aunque sea físico, sea químico y tal, digamos que el físico se puede aplicar con menos tiempo, siempre recomendamos para que no se olvide que se aplique 30 minutos antes, si no 30 por lo menos 15 o 20, que se aplique en todas las áreas descubiertas, todas, y todas como decimos, mucha gente no se lo aplica en la oreja, mucha gente se lo aplica, en fin, que hay que buscar todos los huequecitos que sean posibles. La cantidad siempre se recomienda 2 miligramos por centímetro cuadrado. Que se gasta un bote muy pronto, en ese sentido, siempre sobre la piel, y después lo último que pone aquí, reaplicar, y lo que pone aquí abajo, nunca emplear las cremas como pretexto para aumentar el tiempo de exposición solar. Hay una parada de uso de las cremas, estoy pidiendo que han llevado a hacer quemaduras, entre la gente se pone crema porque se olvida de que ya se la ha puesto y entonces me relajo y al final me acabo quemando. Lo que está claro es que fijar la cantidad de artículos desde el año 2000 para acá, que el uso de crema fotoprotectora ha demostrado que ayuda a prevenir la aparición de melanoma y carcinoma penicelular. Lo que sí falta por confirmar son estudios sobre todo del vasocelular. Han hecho mucho sobre espino y sobre melanoma, pero sobre vasocelular no hay tanto estudio, y te parece que sí, pero no está la cosa tan clara porque muchos vasaliomas aparecen en sitios recónditos donde no da la luz del sol. El vasalioma afecta más a la cara y afecta muchas veces al surco nasogeniano, al canto interno de los párpados, etcétera, etcétera, que son sitios donde el sol es difícil, o sea que parece que puede haber algo más en ese sentido. Actualmente la mayoría de los protectores son de amplio espectro, o sea que hoy de eso no hay que preocuparse, y según la FDA, ellos dicen siempre que sea mayor de 15, yo digo siempre lo del 15 es lo que se recomienda por ahí, pero que yo siempre recomiendo que sea del 30 al 50 como mínimo en ese sentido. Y por último, ¿qué pasa con los fotoprotectores orales? Bueno, pues esto se ha puesto de moda durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los fotoprotectores orales dicen que aumentan el quitar los radicales libres, son antirradicales libres, son antienvejecimiento y ayudan a la fotoprotección tópica, se dirían un coadyuvante. ¿Qué llevan esos fotoprotectores? Pues vitamina E, vitamina C, betacaroteno, el té verde, el polipodio leucotomo, que es un medicamento utilizado durante mucho tiempo para psoriasis, el Diffur, ese famoso, lleva el polipodio leucotomo en ese sentido. Ácidos grasos y ácidos grasos del tipo omega 3 en ese sentido. O sea, todo esto podríamos utilizarlo. Existen hoy mucha fotoprotección oral. Es necesaria, yo digo siempre lo mismo, para una persona normal, yo nunca recomiendo una fotoprotección oral. Ahora, sí la recomiendo en aquellas personas que tienen un problema con el sol. Por ejemplo, pacientes que tienen fotosensibilidad alterada, por ejemplo, los lúpicos, el lupus o otra enfermedad de ese tipo, sí se les recomienda que por lo menos desde, o personas muy sensibles, desde abril, mayo hasta septiembre, octubre, esos 3 meses, sí tomen fotoprotección oral. Y solamente en los meses de verano, en otros años, porque además el problema de todo esto es el siguiente: ningún fotoprotector, ni oral ni tópico, está incluido en la seguridad social. Digamos, me parece muy bien ahora la nueva campaña de la ministra de Sanidad, que hay que poner otra vez los condones gratis entre los jóvenes de 16 y 20 años. Coño, pero ¿cuántas personas mayores hay que no tienen un duro para gastarse en un fotoprotector solar? Eso nadie se acuerda. Nadie se acuerda de que hay personas mayores que no tienen dinero, que tienen una pensión mínima, y el fotoprotector es obligatorio para ellos, que han tenido cáncer de piel. Pues bueno, de eso nadie habla, ni nadie se acuerda muchas veces. Tenemos un ministerio que es auténtico. Recordar también la fotoprotección en niños, que es muy, muy, muy importante. Recordar que a la infancia se recibe el 50-80% de la exposición solar de la vida. Los niños son más susceptibles a las quemaduras,
Y se dice que el mayor riesgo para tener un melanoma es haber sufrido 2 o 3 quemaduras solares antes de los 18 años de edad. Ese es el factor más favorecedor de la aparición de melanoma. Estamos, además favorece la aparición de nuevos nervios, etcétera, etcétera. Y las quemaduras solares en la infancia duplican el riesgo de melanoma. O sea, los niños es muy, muy importante. La foliación continua a los 18 años reduce significativamente el tiempo del cáncer de piel. O sea, que en la infancia deben de extremarse las medidas de protección solar. Todas, la sombrilla, el sombrero, las gafas, la ropa, etcétera, etcétera, son muy adecuadas a los niños. Volver a recordar que preferimos siempre el uso de filtros físicos a los químicos por seguridad. Y no se recomienda el uso de crema fotoprotectora en los bebés. Los bebés no tienen por qué tomar el sol. Llamamos bebés, por lo menos a los niños hasta los 6-7 meses. Y a partir de los 6 meses se podría poner un filtro físico. Pero los primeros 6 meses a un niño no tiene que darle el sol. Vamos, darle los 5 minutitos, que hemos hablado siempre, de que hacen falta para... Como ponen, no deben ser expuestos frente al sol si el índice de ultravioleta es mayor de 5. Los niños pequeños, no. Los niños menores de un año deben superar el tiempo de más de 1 hora si el violeta fuera mayor de 5. O sea, un ratito y ya con protector a partir de los 6 meses en ese sentido. Vale, a ver si esto es capaz de pasar. Me queda una, pero no quiere. ¿Quiere pasar la última ya? ¿Parece que la última ya? Porque anda esto, No sé qué pasa aquí. No, lo que no sé es por qué no me han dado ahora esto. Me faltan 3 diapositivas, pero se me ha quedado bloqueado aquí. No pasa, ¿no? No sé qué le ha pasado a esto, no se ha quedado pillado. Bueno, os la leo, son 4 diapositivas las que quedan, vamos, Lo único, espérate, vamos a ver si soy capaz de responder un poquito, porque no las puedo leer. Vamos, solamente me quedan 3 diapositivas, me quedan las 154 y las 157. La otra lo que ponía era... Bueno, recordar también que es importante la fotoposición en adolescentes, en ese sentido también, no solo en los niños. Y después tenía aquí puesto una también, de que bueno, que hay que extremar la protección sobre todo en la montaña, en la nieve, en la playa y en las zonas próximas al Ecuador. Y la última, hablar de las cabinas bronceadas, que incrementan en un 73% el riesgo de melanoma. Aparte, es que después nadie hace nada habitualmente. Ya que la gente con las cabinas bronceadas, eso sí, en el tabaco están muy bien puestos todos los paquetes, no fuma que te produce cáncer de pulmón, pero en qué cabina bronceada hay un cartel que diga que usted, esto produce cáncer de piel. En ninguna, sino al contrario, te dan un bono, las lámparas no las cambian, con lo cual en vez de dan UVB al paso del tiempo, en fin, eso es un desastre y eso no hay forma de regular. Y la última diapositiva que tenía puesta era que de la vitamina D, digamos que si la UVI es menos de 3, unos cuantos minutos, aunque sea un UVI de 3 nada más, no ni de 5 ni de 10. Unos cuantos minutos de exposición solar a la semana son suficientes para mantener unos niveles adecuados de vitamina D. La diapositiva ahí de... Las diapositivas ahí salen. Ahí están, espérate, pues entonces queda. Siguiente. No digo, espérate. Es que no me salían aquí abajo, se acaba bloqueado y ahí sí sale. Bueno, por la que esta es la que tenía puesta de los adolescentes. Esta era la que estaba diciendo de que esta era la calidad de bronceado. Yo he comentado porque aquí no la veía, que aquí se me ha quedado bloqueado esta aquí. Y la de tenía 3, con unos cuantos minutos y tal. Y recordar que los adultos y los niños con piel negra necesitan 3 a 6 veces más el tiempo de exposición solar. Aunque parezca mentira, eso es así de ese sentido. Y lógicamente las personas en riesgo de vitamina D, como los ancianos, las piel oscuras, las casas de exposición solar, deben tomar suplemento oral de vitamina D, que también se ha puesto de moda. Y yo creo que con esto y un bizcocho en ese refrán, hasta mañana a las 8. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué hay de las lámparas UVA que se ponen para la manicura de las pinturas de uñas permanentes? Ahora utilizan una lámpara de ultravioleta. Hombre, yo que no sé qué cantidad de radiación llevan esas máquinas de tal. Hombre, vamos a ver, si no hay mucho, tampoco suele pasar nada, un ratito,
Hombre, sí, a ver, si el problema de las lámparas es que estén bien calibradas. Las lámparas tienen que dar ultravioleta A, y el ultravioleta A va de 320 a 400 nanómetros. Suelen tener 340, 335. El problema es que cuando se va gastando la lámpara, la radiación baja, y entonces en vez de dar 320 pueden dar 310. Si están dando 310 ya son ultravioletas B. Los ultravioletas B son más cancerígenos que los A. Claro, y la gente es que no cambia las máquinas cuando debe, en ese sentido, porque eso nos pasaba en el hospital, que cada semana o cada 10 días tiene que venir el técnico a revisar las lámparas. De todas maneras, es una moda muy reciente. Ahora, esas luces azules, como las que utilizan los dentistas, deben de tener una radiación adecuada, que creo que es de 333, y si no mucho tiempo no debería haber ningún problema. Una pregunta. ¿Las personas que toman inmunosupresores deberían de tomar fotoprotectores orales? Hombre, no hay por qué, pero sí, efectivamente, los que deben de tomar sobre todo vitamina D. Porque las personas con inmunosupresión, el déficit de vitamina D es más grande que las personas normales. Ahora, en cuanto a fotoprotección oral, la fotoprotección oral está en relación con la fotosensibilidad, pero una persona porque esté en inmunosupresión no tiene por qué tener una fotosensibilidad exagerada. Dime. El color en melanoma que siempre nos alarmamos o siempre esperamos que sea negro, ¿hay algún melanoma que se manifieste con otro color claro y sea un melanoma y no sea negro? Hombre, hay melanomas que se llaman amelanóticos, que no tienen melanina. Hombre, no es lo habitual, son raros. Pero de hecho en el mismo melanoma hay veces que se ven zonas amelánicas. De hecho, tú muchos melanomas ves zonas oscuras que contrastan con zonas claras. O sea que la pérdida del pigmento y que sea un color claro también es factible en un melanoma. No es lo habitual, pero sí está descrito. Eso pueden pasar desapercibidos, ¿no? Pero es raro. Es que un melanoma melanótico completo es muy raro. Siempre donde podría darse, pero no es lo habitual ni mucho menos. Pero nadie en planta de las manos, en palma de las manos, planta de los pies. Mira, con eso había también mucho criterio de que si sí, de que si no. Se dijo antes que, lógicamente, las manos y los pies tenían más riesgo porque se traumatizan más. Si tú las manos, lógicamente, lo tocas todo, o los pies hacen mucho traumatismo o microtraumatismo sobre ellos. Pero también es verdad que para eso es la palma de la mano y la planta del pie tenemos el estado lúcido que no tenemos el resto del cuerpo. O sea que eso en principio iría un poco en contra. Algunos decían antes que en los pies sobre todo era porque la gente no se miraba la planta del pie. La gente se lavaba menos, se miraba menos y demás. Entonces, hombre, el riesgo, un nevo en la palma de la mano, la planta del pie, se vigilan. Además, se vigilan muy bien, porque los nevos en las palmas y en las plantas, cuando tú haces una dermatoscopia, simple vista no se ve, pero tiene un signo que se llama el patrón paralelo del surco. Entonces, cuando tú miras un nevo con la dermatoscopia, una mano en la palma o en la planta, se ve perfectamente cómo las líneas deben de seguir los melanocitos lineales completamente, sobre los surcos. Si se cruzan o intercruzan, a no ser que sea un cruce perfecto, que sea un mosaico, es signo de malignidad. Si en cambio se mantienen las rayas perfectamente paralelas, es un signo de benignidad. Controlarse sí, de hecho, nosotros como siempre preguntamos si lunares en las manos y los pies y deben de vigilarse, pero a raíz de eso no. Bueno, como veis, es un maestro de la dermatología y además está a pie de calle y en plena actividad, aunque ya no ejerce, pero todos los días estudia una barbaridad y está al día de todo. Como habéis visto, es una persona docente, muy fácil de entender. Yo lo único que pretendo es que enseñar las 4 cosas, que yo sé que nos sirva de algo. Anda ya, sabes mucho. Que nos llevemos para casa 4 cositas para el verano. Es que es muy modesto. ¿Hay alguna marca que tú comprarías ahora mismo que nos aconsejarías? De fotografía, mira, hoy todos los fotografías son todos buenos. Sí. Vamos, yo como gente, ya son buenos hasta los del Mercadona. La gente dice, es que yo utilizo para el niño la leche del Mercadona va bien, pues si te va bien, pues sigue utilizándola, vamos, la hidratante. La fotoprotección, es verdad, hombre, es que hay casas que tienen más garantía, y si las casas de más garantía han sido Cantabria, Vena, Roche Posay, ¿Y no sé si me queda alguna, pero antiguamente se decía
que había que recomendar las que no salían en televisión. Salir en televisión era una cosa inaudita. Las grandes marcas estas no salían nunca, ya salen todas. Ahí tienen Alcalá con los Dicín, el otro, que ya está todo comprado en ese sentido. Hombre, y las marcas, en principio, todas deben tener una cierta garantía, si Sanidad las permite, incluso las que venden en el supermercado, si ponen que tiene un 50 más, debería tenerlo. Exacto. Debería. Hombre, la recomendación siempre lo lógico es que vayamos a la farmacia. Bueno, nos sigue quedando eso un poco ahí todavía, de que lógicamente los productos que están testados siempre son mejores que los otros, pero bueno. Pero ahora marca la que queráis, la que más le guste a cada uno. Yo ni he tenido nunca ningún conflicto ni con ICIN, ni con AVEN, ni con ninguno. Son buenas marcas. ¿Mucha diferencia entre las específicas para la cara o las del cuerpo? Pero si eso es no, es cuestión de hoy. Yo digo siempre que es cuestión del gusto y con la que tú te sientas mejor. Hay gente que para la cara utiliza mejor en los geles porque son más refrescantes y se dan mejor. Claro, sobre el papel, las cremas grasas se toleran peor, pero ahora si la piel es muy seca debe tolerar. Aunque se toleran mejor las más fluidas en el sentido. Hoy, por ejemplo, para el labio siempre un stick, mejor que otra cosa. Ahora, y para el cuero cabelludo siempre algo, si te pones fotoprotector en el pelo, aunque el pelo es el mejor fotoprotector que hay, el que está calvo se quema más y el que no lo está pues se quema menos, pero bueno, si te vas a echar un fotoprotector en el pelo, échatelo con algún pulsador, un tipo de spray o algo, pues no te des pegajoso el cuero cabelludo, ¿no? Pero después, por un gusto en el que... Si lo que llevas es una crema de cuerpo en el bolso y te vas a la piscina, se te ha olvidado la de la cara, te puedes... Te la pones en la cara, claro, sí, que no pasa nada, ¿no? La crema te lo pones en todos sitios, Pero lo que pasa es que eso no vende tanto, es decir, la de cara suele ser más cara, porque dicen que es más específica, y la del cuerpo, el bote más grande, suele ser más barato, pero bueno, creo que eso es todo muy parecido, ¿no? El producto que suelen ser los mismos. Muy bien. Oye, llamo a alguien para que nos haga una foto del grupo, Venga, veniros aquí y vamos a ponernos aquí y ya está. El móvil.